La cueva de Lascaux, descubierta en el año 1940 en la región de Dordoña, en Francia, es uno de los sitios más emblemáticos del arte rupestre paleolítico, datado entre 17.000 y 15.000 años antes de Cristo, en el periodo magdaleniense. Este extraordinario conjunto de pinturas y grabados ofrece una ventana única al mundo espiritual y cotidiano de los humanos prehistóricos. Las pinturas de Lascaux se caracterizan por el uso sofisticado de técnicas pictóricas que incluyen la aplicación directa de pigmentos minerales sobre la roca, utilizando herramientas rudimentarias como, por ejemplo, pinceles de pelo de animal, esponjas naturales e incluso sus propias manos. Los colores predominantes en Lascaux son el rojo, el negro, el amarillo y el marrón, obtenidos a partir de óxidos de hierro, manganeso y otros minerales presentes en la región. El estilo artístico de Lascaux se destaca por su realismo naturalista en la representación de animales, donde se observa una atención meticulosa a los detalles anatómicos y al movimiento. Este estilo se clasifica dentro del arte figurativo, donde las figuras representadas buscan capturar no solo la forma, sino también la esencia y la vitalidad de las criaturas. Los artistas de Lascaux mostraron una capacidad notable para representar el dinamismo de la fauna, utilizando técnicas como el sombreado y la superposición de colores para crear un efecto tridimensional y una sensación de movimiento. El arte de Lascaux es mayoritariamente parietal, es decir, realizado directamente sobre las paredes y techos de la cueva. La factura de las obras, que incluye tanto pintura como grabado, es muy refinada, lo que sugiere una tradición artística profundamente enraizada en la comunidad que la creó. Las figuras están cuidadosamente compuestas, a menudo integrando las irregularidades de la roca para acentuar ciertos detalles, como por ejemplo la musculatura de los animales o el contorno de las figuras. El arte de Lascaux tiene una clara función simbólica, posiblemente ritual. Se ha especulado que las pinturas podrían haber sido utilizadas en ceremonias relacionadas con la caza o con la invocación de espíritus protectores, aunque su significado exacto sigue siendo objeto de debate. Las líneas de Lascaux son fluidas y precisas, utilizadas para delinear las formas de los animales con gran maestría. Los contornos están definidos de manera que capturan tanto la estructura básica como los detalles más finos de las figuras representadas. La forma en Lascaux es robusta y dinámica, con figuras que parecen estar en pleno movimiento, lo que sugiere que los artistas tendían a tener un profundo conocimiento de la anatomía y el comportamiento animal. El manejo de la luz y el valor de Lascaux es notable, especialmente la forma en que se utiliza el sombreado para modelar las figuras y darles volúmenes. Los artistas de Lascaux emplearon diferentes intensidades de color y sombra para destacar la musculatura y el volumen de los animales, logrando de esta manera un efecto de profundidad que es impresionante para la época. Esta técnica de modelado ayuda a crear la ilusión de que las figuras están emergiendo de la roca, dotándolas de una presencia casi tangible. El color en Lascaux no solo es utilizado de manera funcional, sino también simbólica. Los colores cálidos, como los rojos y los ocres, se utilizan principalmente para representar partes del cuerpo más voluminosas y musculosas, mientras que los negros y marrones se aplican para definir contornos y detalles. La elección y disposición de los colores parece responder tanto a la disponibilidad de los materiales como a un conocimiento intuitivo de cómo estos tonos pueden influir en la percepción visual y emocional del espectador. El uso del espacio en Lascaux es ingenioso y deliberado. Los artistas no solo aprovecharon las superficies planas, sino también las protuberancias y los recesos naturales de la cueva para crear un sentido de movimiento y volumen. Las figuras no están alineadas en un solo plano, sino que pertenecen y parecen interactuar entre sí, como con
el espacio que los rodea, lo que sugiere una comprensión avanzada de la perspectiva, aunque sea una forma intuitiva y no sistemática. Las composiciones en Lascaux están organizadas en escenas que parecen narrar historias o rituales. Los animales están dispuestos en grupos que pueden representar manadas en movimiento o escenas de caza. La relación entre las figuras es dinámica, lo que sugiere una intención de representar interacciones y no simplemente de mostrar figuras aisladas. Este diálogo entre las formas contribuye a crear una sensación de continuidad y movimiento dentro de la cueva. El sentido de la lectura en Lascaux es fluido y puede no seguir una dirección fija, lo que sugiere que las escenas podrían haber sido contempladas en su conjunto, más que siguiendo un orden lineal. El movimiento está omnipresente en las figuras, especialmente en los animales, que parecen estar capturados en un momento de acción, lo que dota a la cueva un ritmo visual que guía al espectador de una escena a otra. El grado de figuración en Lascaux es alto, con representaciones muy detalladas y reconocibles de animales como caballos, toros, ciervos y bisontes. La temática principal gira en torno a la fauna, debido a tener una gran importancia simbólica para los habitantes de aquella época. La función de estas pinturas es aún debatida, pero se cree que podrían haber estado relacionadas con rituales de caza, ceremonias chamánicas o simplemente como un medio para asegurar el éxito en la caza. Las pinturas de Lascaux fueron realizadas en un contexto donde las sociedades humanas eran nómadas y dependían en gran medida de la caza y de la recolección. Este periodo fue testigo de una creciente complejidad social y espiritual, donde el arte jugaba un papel crucial en la cohesión de los grupos y en la transmisión de conocimientos y creencias. Y es que Lascaux no es solo una manifestación artística, sino también una ventana a la estructura social, espiritual y económica de las sociedades magdalenienses. Desde el punto de vista económico, la creación de las pinturas de Lascaux sugiere una sociedad que tenía el tiempo y los recursos necesarios para dedicarse a actividades no directamente relacionadas con la supervivencia diaria. Esto indica un cierto nivel de estabilidad y organización social. Artísticamente, Lascaux se inscribe en una tradición de arte rupestre que abarca gran parte del sur de Europa, mostrando similitudes con otras cuevas como por ejemplo la de Altamira en España y Nieux en Francia, pero con un estilo y una complejidad que la destacan como uno de los picos de la expresión artística paleolítica. El artista, entre comillas, de Lascaux no es una figura individual, sino una representación colectiva de una comunidad que compartía técnicas, estilos y creencias. Aunque desconocemos sus nombres o detalles específicos, sabemos que eran parte de una cultura que valoraba profundamente la representación visual como un medio de comunicación ritual. La cueva fue descubierta en el año 1940 por un grupo de jóvenes y desde entonces ha sido objeto de numerosos estudios arqueológicos, convirtiéndose en un símbolo de la creatividad humana y el ingenio de nuestros ancestros. Lascaux, como parte de una tradición más amplia de arte rupestre, muestra influencias estilísticas que pueden estar relacionadas con otras regiones de Europa occidental. La continuidad y similitudes de la representación de animales y escenas sugieren una red de intercambio cultural e ideas. La influencia de Lascaux es indiscutible, habiendo dejado una huella imborrable de la historia del arte, inspirando a artistas contemporáneos y siendo una referencia constante en estudios de prehistoria y arqueología. Las escenas más destacadas de Lascaux son las del pozo, los bisontes adosados, el friso de los ciervos o el panel de la vaca negra, que es el que tenemos aquí justamente delante. Como en la mayoría del arte rupestre del Paleolítico, la pintura se realiza entre grandes murales de roca insertos en las cuevas. Las técnicas que se utilizaron fueron el grabado y la pintura. En la mayoría de los casos se combinaron con ambos procedimientos.
primero grabando los contornos de las figuras y después pintando sobre ellos. En muchas ocasiones se utilizan los salientes de la roca para crear una ilusión de volumen. El cromatismo, como podemos ver, es reducido. Se utilizan, como hemos dicho antes, colores planos, sin gradación, y destaca el empleo de rojos a partir de óxidos de hierro o el negro a partir de carbón vegetal. Como aglutinante se emplearon grasas animales o bien resinas vegetales. Las pinturas rupestres ejercen una rara fascinación en todos nosotros. En general, son trazos borrosos y desgastados sobre la roca desnuda, el testimonio de un pasado demasiado lejano para que podamos imaginarlo. Esta fascinación quizá reside en que tenemos conciencia de que estos dibujos fueron hechos por seres humanos, pero son demasiado naturales, como si hubiesen brotado de la misma superficie de la roca. Desde el primer descubrimiento de una cueva con pinturas en Altamira, en el norte de España, en el siglo XIX, el estudio de esta manifestación de presencia del Homo sapiens ha ido avanzando cada vez más, hasta hacer desaparecer la idea de que los hombres prehistóricos eran seres de mente simple, incapaces de razonar por medio de abstracciones y mucho menos de realizar un arte sofisticado y profundo. Pero la verdad es que eran seres humanos iguales a nosotros, y una prueba irrefutable de su humanidad son justamente estas pinturas. Porque muestran no solo una aguda capacidad de observación, sino además la facultad de realizar complejos razonamientos abstractos y una extrema habilidad evidente en la maestría en su ejecución. Las pinturas rupestres, sobre todo las más antiguas, son representaciones de los animales que compartían el entorno de los seres humanos en aquella época, con los cuales estos tenían una interacción compleja y substancial. Caballos, bisontes, rinocerontes lanudos, mamuts, ciervos, osos y alces. En las profundidades de las cavernas no era posible tener a los animales a la vista para poder copiarlos con exactitud, por lo cual los pintores tenían que observarlos en su contexto y memorizar sus características físicas y también sus hábitos y costumbres. Así, creaban una detallada y compleja imagen mental que reproducían sobre las rocas, algunas veces moldeándolas parcialmente para adaptarlas a los contornos de la figura, o mejor aún, aprovechando un saliente que se adaptase a la imagen que querían representar. Utilizando trozos de carbón y pigmentos naturales mezclados con grasa animal o resina, dibujaban el contorno o lo esgrafiaban por medio de una pieza de sílex y luego aplicaban los pigmentos directamente con las manos y quizá utilizando algunas herramientas como pinceles primitivos o tubos de hueso con los que soplaban el pigmento en la roca. Llama poderosamente la atención que la mayor parte de las pinturas rupestres del Paleolítico estén dedicadas a la representación detallada y naturalista de animales, mientras que las escenas de pinturas donde fueron representados seres humanos son siempre esquemáticas y casi caligráficas. Hasta ahora no se ha encontrado una sola representación naturalista de un ser humano en pinturas de cavernas de una antigüedad mayor de unos 12.000 años. En cambio, se han hallado figurillas con la representación sobre todo de mujeres cuyos atributos sexuales y maternos son evidentes, así como algunas cabezas de seres humanos talladas en marfil con gran detalle. Pero, ¿por qué no pintaban nuestros antepasados a sus semejantes con los detalles con los que representaban a los animales en estos lugares? Las primeras pinturas naturalistas de seres humanos pertenecen a un periodo posterior de hace unos 12.000 años a 10.000 y generalmente representan a individuos que podrían ser chamanes, ataviados con máscaras ejecutando sus ritos, como en la cueva de los Trois Frères, en los Pirineos franceses. Otras representaciones de cazadores y encuentros armados y una famosa pintura hallada en Morella la Vieja, en España, representan la figura estilizada de una persona encaramada en un saliente en el acto de extraer la miel de un panal, con abejas revoloteando amenazadoramente en torno a ella.
La respuesta más aceptada hasta ahora es que estas pinturas son una manifestación de culto mágico en la que, por medio de la representación detallada del animal, se pretende capturar su espíritu para así poder cazarlo y aprovechar sus restos con su beneplácito o bien con el consentimiento de la madre naturaleza, es decir, la manifestación de ritos mágicos religiosos de carácter eminentemente chamánico. Esto implica la consistencia de una naturaleza más poderosa que los individuos que la que invocan, los cuales se equiparan a los animales en cuanto a su posición dependiente de fuerzas desconocidas. La consciencia de vida y muerte en íntima comunión, de ciclos de finitud, una conciencia de pertenencia al mundo, no de aprobación de él. Nuestros antepasados pretendían ejercer influencias positivas en la naturaleza para favorecerla y satisfacer sus propias necesidades. Me he tomado la libertad de escoger esta imagen, llamada La escena del pozo en la cueva de Lascaux, porque contiene una de las poquísimas representaciones de un ser humano realizada en un periodo tan antiguo. Pero este ser humano está representando una situación muy especial que veremos más adelante. La cueva de Lascaux, ubicada en la región de Dordoña, como hemos dicho antes, al suroeste de Francia, contiene una de las más grandes colecciones de pinturas rupestres de todo el mundo. Como también hemos dicho anteriormente, fue descubierta en el año 1940 por 4 adolescentes que pasaban un día de campo y hallaron su entrada por accidente. Inmediatamente captó la atención de los estudiosos y el público, por lo que fue abierta a las visitas a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a recibir más de 1.500 visitantes al día, pero el dióxido de carbono proveniente de su respiración empezó a deteriorar las pinturas notablemente. Por ello, fueron cerradas y se construyó una réplica en las cercanías para poder contemplar las reproducciones de sus magníficas pinturas sin el riesgo del deterioro de las originales. La escena del pozo está ubicada en las profundidades de la cueva, en un pozo de unos 5 metros de profundidad y de difícil acceso. Representa las figuras de un rinoceronte, un bisonte malherido y un ser humano. Algunos sostienen que el rinoceronte no tiene que ver con la escena central y fue pintado en otra época. La escena más importante es la que representa a un bisonte que ha sido atacado por una jabalina y muestra parte de sus entrañas colgando del vientre. Está herido y moribundo, sabedor del próximo fin. Su cabeza se agacha quizá en un gesto de ataque o de dolor y sus crines y cola están enhiestas, como en los esternones de la muerte. Frente al bisonte se muestra la estilizada figura de un hombre que porta una especie de máscara de ave. Tiene el pene erecto y está en una postura inestable, como cayendo. Sus brazos parecen estar elevándose o quizá pretenden abrazar al animal moribundo. En todo caso, están extendidos. Junto a su cuerpo se ve una vara con la misteriosa figura de un ave y un signo como una Y. Y además aparece otra vara, tal vez una azagaya arrojadiza y el mismo símbolo que la anterior, pero invertido. Quizás son 2 propulsores que permiten lanzar las jabalinas o las azagallas. La pintura está realizada mediante firmes trazos negros de carbón y no parece que se haya aplicado ningún pigmento en ella. La interpretación de esta enigmática escena es difícil y se ha especulado mucho acerca de ella. En un principio se creyó que representaba una escena de caza en la cual el hombre ha herido a la bestia y ésta, en un acceso de furia, lo ha atacado y cae al suelo. Otros han hablado de un mito en el cual el hombre es un chamán que porta una máscara de ave y conjura al bisonte para su muerte. Corría el 21 de septiembre de 1940 y un maestro retirado, Léon Laval, le comunicó a su colega, el arqueólogo francés Henri Breuil, 1877-1961, un mensaje. En su pueblo, Montignac, en Francia, a unos 25 kilómetros de Évry,
unos chicos de aproximadamente 17 años habían encontrado una cueva con una galería de pinturas prehistóricas. Se llamaba Lascaux. El nombre de la cueva procedía de una familia noble, los Labruz de Lascaux, a la que perteneció un castillo abandonado situado cerca de Montignac. Hacia 1920, un abeto fue derribado por una tormenta. Sus raíces volcadas hicieron que quedara despejada la entrada a la gruta, pero los ganaderos de la zona la cubrieron para evitar riesgos al ganado, pues un burro desapareció en sus entrañas. De acuerdo con Brel, las pinturas que se encuentran en la cueva de Lascaux eran del periodo aurignaciense, que se extiende entre 38.000 años y 30.000 años atrás. Y en un artículo de 1941 afirmó que Lascaux, la Altamira francesa, iguala como valor y como arte al de la caverna cantábrica y además la explica al modo en que su precursor puede explicar obra de generaciones posteriores. Pero Brel se equivocaba en parte. Los materiales asociados a la ocupación de Lascaux, aunque anteriores a los bisontes de Altamira, pintados entre 15.000 y 12.000 años, son magdalenienses, no aurignacienses, y se datan hace 17 o 18.600 años, según el análisis de una varilla de asta de Reno. Se ha descubierto que en Altamira se pintaba hace más de 35.600 años, precisamente durante el aurignaciense, y que en el castillo Puente Viesgo de Cantabria hay signos con más de 40.800 años. El acceso a la cueva para el público se facilitó tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hacia 1955, el dióxido de carbono producido por los 1.200 visitantes que la cueva recibía al día dañó la misma visiblemente. Por ese motivo, la cueva fue cerrada al público en el año 1963 y así preservar el arte rupestre de sus paredes. Después del cierre, las pinturas fueron restauradas. La entrada de la cueva, a 185 metros de altura, domina de 110 metros de fondo del valle. La cavidad pertenece al grupo de las redes cutáneas, es decir, a un desarrollo de dirección subparalelo al eje principal del valle, lo que hace muy probable la existencia de varias entradas. El desarrollo total del conjunto de galerías accesibles al nombre no supera los 235 metros. El suelo de la cavidad es en pendiente, con un desnivel de 13 metros en la extremidad del divertículo axial y de 19 metros en la parte baja del pozo. Tradicionalmente, la repartición del santuario se efectúa según 7 sectores ornados: la sala de los toros, el divertículo axial, el pasaje, la nave, el gabinete de los felinos, el ábside y el pozo. La deambulación en este medio se efectúa según 3 ejes. El primero asocia la zona vestibular, la sala de los toros y el divertículo axial. El segundo conecta el pasaje, la nave, la galería de Montvinch y el divertículo de los felinos. Finalmente, el último recorre el pozo y la gran diaclasa. Más allá, un importante desprendimiento marca el cruce con la sala enarenada. Imágenes observadas. El gran caballo rojo y negro en la sala de los toros. Tiene definida la forma de un caballo un poco robusto y alargado. No se usan muchas líneas para definir el contorno, pero son el principal componente de las patas y la cola. El color usado para el cuerpo es un marrón rojizo, mientras que el cabello y también las patas son de un marrón mucho más oscuro. Se trata de un ejemplar de equino, que es el más completo de los caballos de este sector, ocupando la parte central del panel. El friso de los pequeños ciervos. En la sala de los toros se notan por completo al menos 4 ciervos. El quinto es apenas un bosquejo sin mucha definición. Encontramos líneas delgadas en sus astas y en sus patas.
Podemos ver una pequeña gama de marrón claro junto a un dorado ya modificado por el tiempo transcurrido. También hay un ciervo amarillo con cabeza negra y patas del mismo color. Entre los dos grandes toros enfrentados y debajo del caballo marrón se encuentra un grupo de 5 pequeños cérvidos. Segundo caballo rojo. Está en el divertículo axial. Al encontrarse esta pintura plasmada en una superficie con sinuosidad, se forma una figura bastante extraña. Aunque un poco de observación podemos ver que la forma es de un equino. Se usaron varias líneas para definir la silueta del animal. También se usó el relieve de la pared como ayuda para definir el torso. Se usa por completo un tono marrón rojizo para toda la figura, junto con un tono más oscuro para el contorno en sí. Este animal pone un término a esta larga banda ornada, desde la entrada del divertículo axial de caballos, uros e íbices. El segundo caballo chino está en el divertículo axial. Claramente se puede observar la figura del regordete caballo, que tiene un vientre dilatado y un cuello con ondulaciones. Las líneas tienen trazos uniformes y firmes que denotan con facilidad el contorno del caballo. Se trata de un amarillo ocre o parecido a él para el cuerpo. La melena es de un color negro bastante oscuro, junto con las líneas que lo definen. Se pueden observar ciertos trazos parecidos a trigo o algún tipo de pastura, por lo que se puede suponer que el animal se encuentra en su hábitat natural comiendo o simplemente pasando por ahí. El caballo revolcándose, este se encuentra en el pasaje. Aunque no se distingue a primera vista, un poco más de observación, se puede notar la forma del equino acostado en una posición ladeada, que da a entender que se revuelca. La figura solo conforma unas pocas líneas negras y delgadas, casi ininterrumpidas, que se han remarcado para facilitar la observación de la pintura. No posee por sí misma una paleta cromática. En todo caso, el color de la pared es un marrón muy claro o bronceado. Se trata de un animal revolcándose en la superficie de un lugar por costumbre de su especie o porque trata de levantarse. Los blasones. Ellos se encuentran en la nave. Son fácilmente identificados como cuadros de 3×3, lo cual es impresionante puesto que es poco común encontrar figuras geométricas similares a las actuales en pinturas rupestres. Las figuras se conforman de 8 líneas, cada una con un trazado y un grabado. Se pueden distinguir el color rojo, el amarillo, el marrón y extrañamente el violeta, que solo se puede observar en uno de ellos. Se puede interpretar como rejillas, trampas de caza o signos de tribu empleados como blasones. Queda al pensar de cada persona. La gran vaca negra. Ella se encuentra en la nave. En el plano central de la pared se observa una enorme e imponente vaca con una longitud de 2,2 metros. La figura está contorneada por varias líneas grabadas de la piedra. Predomina el color negro, pero también se encuentran algunas manchas marrones. Se trata de una impresionante vaca que se encuentra pastando. En sus patas se pueden ver los blasones antes mencionados cuadrados, lo que puede significar que tal vez la están cazando. Los bisontes adosados. Ellos se encuentran en la nave. Son 2 bisontes pintados en espejo como efecto de fuga. Las patas, colas y cuernos son realizados a base de líneas gruesas. Aunque predomina el negro, existe un segmento en el primer bisonte de color marrón y el segundo tiene una coloración marrón oscuro. Se trata de 2 bisontes en posición de guardia, como si algo o alguien los estuviera acechando. Felino. Se encuentra en el divertículo de los felinos. Se trata de un felino hecho a medida, no muy bien definido, ya que es raramente representado en el arte parietal. La figura se conforma solo de líneas grabadas en la piedra que definen al felino. La piedra sobre la que está grabada tiene un color beige.
Se trata de uno de los 6 felinos de este mural, por lo que se puede inferir que se encuentra cazando en la manada. El hombre y el pájaro en el pozo. Se puede apreciar a un hombre muy rectangular con una inclinación de 45 grados. Además, hay un bisonte a su lado y debajo de él podemos ver un pájaro. La pintura se conforma solo de líneas de color negro. El color predominante, como hemos dicho, es el negro. La pared de este lugar tiene una coloración marrón con manchas blancas. La posición del hombre tal vez se deba, como hemos dicho antes, al movimiento del bisonte a un lado de él. Es inexacto suponer el propósito del pájaro en esta escena. El recorrido virtual a través de la cueva de Lascaux fue muy divertido porque se puede observar con excelente definición todas y cada una de las pinturas que se encuentran en ella. La manera en la que la página te da opciones para navegar entre las diferentes partes de la cueva es simple y fácil de entender. También dan mucha información sobre cada aspecto de las pinturas y una descripción visual de las mismas por si fuese capaz de ver alguna figura a la primera. No se puede saber con exactitud la razón de las pinturas rupestres en esta cueva en específico, pero se podría decir que sí pintaron bisontes, felinos, caballos, vacas y ciervos. Es altamente probable que en la zona en la que vivían podían beneficiarse de esta ganadería. Consideramos que la pintura rupestre en general fue una de las maneras de preservar las experiencias de los humanos prehistóricos, ya que no eran conscientes de que sus obras nos darían una idea de cómo era su vida cotidiana, pero quizá muy en el fondo tenían el propósito de comunicar a las futuras generaciones cómo eran los seres de ese entonces.